Si estás pensando en organizar un evento deportivo, una de las principales cuestiones que vas a tener que resolver es cuál será el sistema de competición. Seguramente los términos playoffs, eliminatorias o sistema suizo te sean familiares, pero es probable que no tengas muy claro cuáles son las diferencias. Por ello, en este vídeo vamos a ver qué tipos de sistemas competitivos existen, entenderlos y poder elegir así cuál es el que mejor se adapta para nuestro caso concreto. Así que vamos allá. 3, 2, 1, vídeo. A grandes rasgos podemos clasificar los sistemas de competición en 4 grandes grupos. Por puntos, donde el ranking se establece asignando puntos en función de las victorias y derrotas. Por extensión, si los equipos se distribuyen en un ranking y pueden retarse entre sí. Eliminatoria, cuando los equipos se enfrentan y el ganador avanza y el perdedor es eliminado. O combinado, combinando cualquiera de los anteriores sistemas entre sí. Comencemos hablando del sistema por puntos. Como hemos dicho, en este sistema los participantes obtienen puntos en función de sus victorias, y con estos puntos se establece una clasificación. El más clásico de los sistemas por puntos es el todos contra todos. También lo habréis oído mencionar con otros nombres como round robin o liguilla. En este caso, todos los participantes se enfrentan entre sí y obtienen diferentes puntos en función de si ganan, pierden o empatan los partidos. El sistema de puntuación es variable. Uno muy utilizado, por ejemplo, es 3 puntos por ganar, 1 por empatar y 0 por perder. Aunque si nos ponemos creativos también podemos considerar otros factores, como por ejemplo que las faltas graves resten puntos. Este formato es excelente cuando se busca una competición de larga duración. Además, podemos alargarla jugando varias vueltas en lugar de una sola. Debido a su extensión, lo más habitual es distribuir los enfrentamientos en varias jornadas. Y por supuesto, como imaginaréis, es imprescindible establecer un calendario previo. ¿Visto esto? ¿Cómo se organizarían los emparejamientos? Veámoslo con un ejemplo. Si el número de participantes es par, se deja el primer equipo fijo y los demás van rotando en el mismo sentido. En el caso de que el número sea impar, rotarían todos los equipos y cada vez se quedaría uno fuera descansando. Un ejemplo de esto en Jagger sería, por ejemplo, la Liga Internúcleos, con la diferencia de que en vez de jugar jornada a jornada, se juegan varias de golpe en el mismo día, ya que por lo general la gente no está dispuesta a viajar cada fin de semana para jugar solo un partido. Aunque técnicamente no se reparten puntos, el popular sistema suizo permite establecer un método de clasificación sin necesidad de eliminación. De hecho, su ventaja principal es que permite que un número elevado de participantes compitan en un lapso corto de tiempo y que además se enfrenten entre sí los jugadores de nivel similar. De ahí su popularidad. Este formato se disputa por rondas, en cada una de las cuales participan todos los competidores, si su número es par. En caso de que sea impar, uno descansaría. Veámoslo con un ejemplo. Si tenemos 64 participantes, tras la primera ronda tendremos 32 ganadores y 32 perdedores. Estos se enfrentan entre sí. Tras la segunda ronda tendremos 16 equipos que han ganado 2 partidos, 32 equipos que han ganado un partido y 16 equipos que no han ganado ninguno. Los participantes se siguen enfrentando entre los que tienen el mismo número de victorias que ellos. Cuanto más avanza el torneo, más igualado es el nivel de los enfrentamientos. Este proceso sigue hasta que al final solo queda uno que haya ganado todos los partidos. Si queremos saber el número mínimo de rondas a jugar, usaremos la fórmula número de partidos igual logaritmo en base 2 del número de participantes. Pero tranquilos, no os tiréis de los pelos aún. Os lo ponemos en cristiano. Para 16 participantes serían 4 rondas. Para 32 serían 5. Para 64, 6. Y si tenéis dudas, consultáis la tabla. Un torneo no es solo la competición en sí, también implica una serie de acciones y logística que hay que tener muy en cuenta. Por lo que si estás interesado en montar tu propio torneo, te recomendamos este vídeo donde te explicamos todo lo que hay que tener en cuenta para organizar tu evento. Dicho esto, sigamos. El modelo competitivo por extensión es bastante simple. Cada equipo desafía a otro mejor situado que él en la clasificación, y si le vence, se queda su puesto. Debe contar con una duración límite, que puede alargarse o acortarse según nuestras necesidades. Una de sus ventajas es que quita mucho trabajo a la organización, permitiendo que los equipos se autogestionen. Aunque, por supuesto, no todo es puro caos.
Los equipos solo pueden retar a otros equipos que estén, por ejemplo, a una o dos categorías por encima de ellos. Y se pueden establecer límites como, por ejemplo, jugar mínimo un partido por semana y un máximo de 2. Aunque es un sistema muy curioso, no os lo recomendamos en el caso de que el número de participantes sea muy alto o los participantes no tengan un nivel de responsabilidad, digamos, adecuado. Dicho lo cual, vamos a ver algunos ejemplos de campeonatos por extensión. El campeonato por escalera se recomienda para un número de participantes entre 8 y 16. Estos se distribuyen a lo largo de este diagrama, bien por sorteo o por anteriores clasificaciones. Los participantes están obligados a jugar un partido por semana, y cada uno puede desafiar a ocupantes hasta 2 puestos por encima del suyo. La competición finaliza cuando llega la fecha determinada. En el tipo pirámide, los participantes primero deben enfrentarse a otro de su mismo nivel. Si ganan, obtienen el derecho a desafiar a otro de nivel superior. Si, por el contrario, pierden, están obligados a enfrentarse a uno de nivel inferior. El formato chimenea es una mezcla entre el tipo escalera y el de pirámide. Tiene la ventaja de la pirámide en que puede competir contra un mayor abanico de participantes y el de la escalera en que te da un ranking claro de los 3 primeros puestos. El modelo telaraña es similar a los anteriores, con la ventaja de que se puede incluir cualquier número de participantes y la desventaja de que este número es igual en todos los anillos. Además, el que ocupa el centro se enfrenta a muchos desafíos, lo cual puede interesarnos o no. También llamado sistema de copa, eliminatoria directa o playoffs, el sistema de eliminatoria es seguramente el más conocido e intuitivo de todos. En este tipo de torneos, los perdedores de cada partido son eliminados y los ganadores van avanzando a la siguiente fase. Es un sistema ideal cuando hay poca disponibilidad de fechas y un elevado número de participantes. Evidentemente aquí no puede haber empates, por lo que hay que jugar prórrogas, en caso de Jagger, Jack de oro, o definir un sistema de desempate, por ejemplo, a diferencia de puntos anotados, el gol average. Algunas de sus versiones serían las siguientes. Este es el más simple y menos equitativo de todos. En este sistema, cada participante es excluido al perder su primer partido. Esto lo hace el sistema más rápido de todos y muy útil cuando el número de participantes es elevado. Para saber el número de partidos a jugar usaremos esta fórmula. Número de partidos es igual al número de participantes menos 1. Si el número de participantes es de 11, el número de partidos será 11 menos 1, es decir, 10. Este es similar al anterior. Sin embargo, los equipos que pierden el partido de la primera ronda pasan a una segunda tabla, comúnmente llamada la tabla de perdedores, donde seguirán jugando con eliminación simple. De esta forma, cada equipo juega al menos 2 partidos. Para saber el número de partidos a jugar, usaremos la fórmula número de partidos igual a 2 por el número de participantes menos 2. Es decir, si el número de participantes es 11, el número de partidos será 2 por 11 menos 2, o sea, 20. Este sistema es compatible con los anteriores mencionados y consiste en coger a los 4 mejores equipos y enfrentarlos en 2 rondas. En la primera ronda salen 2 ganadores y 2 perdedores. En la segunda ronda se enfrentan los ganadores por el primer y segundo puesto y los perdedores por el tercer y cuarto puesto. Sé que te está petando un poco el cerebro, así que para enfriar un poco la maquinaria es buen momento para decirte que te suscribas a PlayJagger, para poder seguir viendo más contenido de valor como este. ¡Suscríbete! Suscríbete. Como su nombre indica, se trata de hacer un híbrido con los sistemas anteriores. Por ejemplo, un sistema de liga con finales playoff, o liga más extensión, o liga, extensión y eliminación, o competición previa por extensión y luego una liga con agrupaciones por nivel, o extensión y eliminación, dando así un buen final a un largo campeonato. En Jagger, por ejemplo, es muy habitual la combinación de sistema suizo y copa eliminatoria. Si el evento se celebra un fin de semana, el sábado los equipos compiten en sistema de puntos, el suizo en este caso, con lo que al final del día se establece un ranking, el cual sirve para establecer las posiciones de partida del domingo para el sistema de eliminación. Otras variantes típicas que podemos encontrar son: en una competición, los equipos se dividen, como su propio nombre indica, en un número de grupos, dentro de los cuales juegan todos contra todos. Los mejores clasificados de cada grupo pasan a la eliminatoria, pudiendo pasar el mejor o los 2 mejores de cada grupo.
También podemos usar el sistema de cabezas de serie, para evitar el enfrentamiento entre los equipos más fuertes a primeras de cambio, que básicamente consiste en repartir a los equipos supuestamente mejores en los distintos grupos. Este método es muy popular ya que permite a los jugadores jugar el máximo número de partidos en una competición. Primero se realiza una primera ronda de grupos. Posteriormente, en función del número de divisiones, los equipos se dividen según sus resultados en la fase inicial y avanzan a las siguientes fases de competición. Hasta aquí, estos son los modelos más comunes en cuanto a modelo de competición se refiere. Pero además, en el caso del Jagger, también podemos variar el sistema de partidos. Veámoslo. Cuando vamos a decidir qué forma de partido utilizaremos en nuestra competición de Jagger, podemos elegir los siguientes modelos. Por tiempo, siendo el más tradicional, 2 mitades de 100 intervalos cada uno, aunque también se pueden hacer de 80 intervalos si se quiere ir más rápido, o 150 para una final. Por sets, por ejemplo, a sets de 5 puntos, donde el equipo que consigue 3 sets gana el partido, o jugar con o sin jack de oro, para sistemas que no admiten el empate. En caso de que no juguemos la prórroga, tendremos que definir un sistema con el cual se decidirá quién prevalece. Puede ser diferencia de puntos, menos faltas acumuladas, golaveraje, etc. Todos estos detalles tienen que estar bien definidos antes de iniciar el evento, para que los jugadores no tengan dudas y evitarnos problemas posteriores. Y ya está. ¿Qué tal? Ha sido un poco denso, pero esperamos que os haya servido para aclararos un poco de los diferentes tipos de sistemas competitivos que existen. En la descripción del vídeo os dejamos las fuentes que hemos consultado. Como veréis, hemos invertido mucho, y digo mucho tiempo y esfuerzo para resumir y sintetizar toda esta información. Así que, por favor, nos ayudaría mucho que a cambio nos dejaseis un like y una suscripción por el trabajo realizado. Y por supuesto, si queréis añadir o puntualizar algo, ponedlo en comentarios. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Adiós!